¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20, en este caso para hablar de oftalmología, precisamente también de oftalmología infantil, por eso estamos con la doctora Carolina Picotti, que nos visita durante la jornada de hoy, con un montón de consultas que tenemos para hacerle. Carolina, con el saludo y el agradecimiento por hacer este alto para visitarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. La pregunta básica es, ¿cuánto es el cuidado que le damos a nuestros ojos? ¿Por qué? Porque si bien tu especialidad es justamente trabajar sobre los problemas o estas cosas, hay quienes no tienen problemas y viven con la confianza de que nunca lo van a tener porque han llegado a determinada edad y no se les ha declarado nada. Tal cual. Pero es importante, imagino, también controlar eso. El día a día es muy importante, o sea, no sabemos lo importante que son nuestros ojos para que todo lo que vemos, lo que aprendemos, entre y pueda ser asimilado bien. Así que solamente con aprender a hacer un parpadeo consciente cuando estamos frente a una pantalla, fijando muchas horas, es un tip para mantenerlo, para tomarlo y asimilarlo como propio. Estar al aire libre es muy importante, no solamente Bien. para nuestros ojos, sino para nuestro sistema, ¿no? Y en el tiempo de pandemia y después de la pandemia, lo que tenemos es, en el caso de las infancias, una hiperconectividad, ¿no? Claro. Saltar de una pantalla a otra, ya sea para el estudio, ya sea para los juegos, ya sea para la interacción social también, Tal ¿no? cual, sí, eso es. Todo pasa por la pantalla ahora, sobre todo sociabilizar en los adolescentes. Claro. Creo que ya no se juntan más en la plaza, sino que se mantienen en un chat y eso nos ha traído algunas cositas. Ese punto es que se reduce que la cantidad de parpadeos por fijar la vista, se secan. Claro. ¿Qué es lo que se desarrolla ahí en ese momento cuando uno está... Creo que si nosotros mantenemos los ojos abiertos, fijando, porque sin querer nos llama mucho la atención, entonces estamos muy pendientes de lo que miramos, disminuye la cantidad de parpadeos que hacemos. Entonces hay que hacerlo consciente. Cada 20 minutos, mirar a 20 metros, Bien. a 6 metros, por una ventana, por donde se pueda, parpadear 20 veces y retomar. La idea, obviamente, los adultos que trabajamos 4 horas frente a una pantalla muchas veces, tomar ese hábito y en los niños enseñarles a que cada media hora tienen que salir, dar una vueltita, levantarse o buscar un vaso de agua y volver. Eso ya hace de que se descanse la visión y puedan retomar. Y es un cambio de hábito bastante difícil, a veces con los niños o con los adultos, porque es lo mismo que se levantan con el teléfono en la mano de la cama y van con el teléfono a servirse agua, a buscar comida, es decir, que es una cuestión que para hacerlo conscientemente se complica. ¿Qué sería o cómo sería recomendable para que uno lo recuerde eso? Porque tal vez uno lo sabe después que lo ha hecho. Dice, me vi un partido de fútbol, dura 45 minutos. Sí. Bueno, hay algunas aplicaciones en el celular para los adolescentes, sobre todo, que son como juegos, en donde donde se puede poner que podemos estar 30 minutos. Entonces te setea esos 30 minutos para hacerte un stop de pantalla y ahí vos te das cuenta que pasaron los 30 minutos, porque muchas veces pasa de que somos inconscientes del tiempo, o sea, pasa, o sea, te atrapa la pantalla, nos pasa a los adultos, imagínate los niños. Entonces es importante eso. Y en ese sentido, la creación de contenido en pantallas ha crecido muchísimo y el consumo también, porque lo que antes veíamos como una película en la televisión, ahora lo vemos en el teléfono. Tal cual. Incluso ya vienen películas hechas para ver en teléfonos. Entonces es bastante nocivo. Por medio de estudios que también ha formado parte vos, han encontrado un crecimiento en la miopía en el caso de los niños. Bueno, hubo un aumento de la progresión de los niños que ya eran miopes. En la pandemia nosotros pudimos registrar acá en la Argentina un estudio que se hizo desde el norte al sur, en donde aumentaron un 50% más sus dioptrías de los años que estuvieron expuestos al aire libre. Sobre todo es eso, porque el tiempo en pantalla nos lleva a que estemos encerrados en 4 paredes. Sí. Entonces no es tanto la pantalla, sino el ambiente en donde estamos, ¿bien? Que nos hace encerrar, ensimismar, estar poco en el patio, en una terraza, en un parque, en donde sea, pero tenemos que estar por lo menos 2 horitas al aire libre. Bien. Eso hay un montón de estudios previos a la pandemia, pero durante la pandemia, sin querer, por el tiempo de confinamiento que tuvimos, pudimos verlo científicamente, demostrarlo, de que eso influye. ¿Bien? Y
En ese punto, ¿de cuánto tiempo fue el estudio? ¿Cuántos trabajaron? ¿Qué? Bueno, Porque es un muestreo grande el que me sí, estás sí, planteando, hicimos ¿no? 155 pacientes y trabajamos 18 médicos oftalmólogos de toda la Argentina, oftalmólogos infantiles, en donde lo que teníamos que tener en cuenta era que teníamos que tener 3 revisiones de esos niños, ¿sí? En el Bien, 2018, 2019 y 2020. Con algo que se llama refracción bajo cicloplegia, que es a todos los niños cuando hacemos lentes, nosotros le medimos sus anteojos, o sea, antes de darle el anteojo hacemos un fondo de ojo, medimos dilatado y eso es lo real. bien, En función de todo esto avanzó un montón los estudios para la miopía. bien. Y hoy, en lo que tiene que ver con lo oftalmológico, hace poquito estuviste en un congreso iberoamericano, lo que digo bien. Sí. ¿Cuáles son los temas que se abordaron ahí particularmente y cuál es el panorama que tienen hoy también? Bueno, con respecto a la miopía se siguió haciendo mucho hincapié en que cambiaron los parámetros en que nosotros generalmente dábamos anteojos. Tenemos que dar la corrección completa para ese niño. El mejor tratamiento es el lente Bien, para evitar de que esa miopía siga progresando. Sabemos de que podemos progresar hasta los 26 años, entonces tenemos que estar atentos a evitar de que esas miopías sean elevadas, ¿bien? Porque una miopía mayor de 6 dioptrías sabemos que en el futuro va a ser un adulto con alguna discapacidad visual, ¿bien? sí, ¿y por qué el lente sigue siendo la mejor opción en este punto? Es en comparación a otras alternativas para la visión, ¿verdad? ¿A eso te No, referís? sí, me refiero porque los niños tienen que estar corregidos todo el tiempo, ¿bien? Bien. El miope tiene esa particularidad que ve muy mal de lejos y ve Sí. muy bien de cerca. Entonces muchas veces se sacan los lentes para ver el celular porque ellos piensan que ven bien sin anteojo. Claro. Pero no, el uso del anteojo tiene que ser permanente y tenemos muchas otras opciones ahora, ópticas, exclusivamente para el tratamiento de la miopía y farmacológicas. ¿Y existe tal vez en los padres un hecho de subestimar la cuestión de la vista? ¿Por qué? Porque siempre cuando se hacen chequeos a los niños, Claro. en el caso de la vista no hay una cuestión sintomática acentuada, salvo que sea muy pronunciada, no hay como una cuestión que alerte al padre de que hay que llevarlo a que lo vean. Si no le duele Bien. nada, Bien. no hace falta que visite un médico. Eso es un punto muy importante. O sea, la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil recomienda que el primer control oftalmológico en los niños es al nacer, a los 6 meses, al año y medio, a los 2, a los 3 y a los 6. ¿Bien? Pero en realidad lo ideal es que sea cada año, porque hay muchas patologías puntuales que inician cuando nacen, como todas las malformaciones congénitas, que si nosotros las detectamos a tiempo, las tratamos a tiempo, tienen otro pronóstico visual. Todas las alteraciones que aparecen al año, como los estrabismos que podemos empezar a tratar, otros tipos de estrabismos aparecen en los 3 años, otros a los 6. Hay tumores intraoculares que nosotros tenemos que ver, por eso es tan importante el examen con fondo de ojo. O sea, no es solamente ver cuántas linitas ven, como hacen generalmente en el examen oftalmológico preescolar. Bien, es una consulta oftalmológica completa. Bien. Bien. Y en ese punto, a nivel Villa María, vos estás en el Pasteur, estás en el Centro Médico Lisandro de la Torre. ¿Cuál es la cuestión que más se atiende hoy respecto a lo pediátrico, a lo infantil? ¿Cuáles son las cuestiones con las que más te toca trabajar comúnmente? Bueno, gracias a Dios concientizamos muchísimo y tenemos consultas de prevención. ¿Sí? Algo que se trató muchísimo en el Iberoamericano fue esto, hubo toda una mesa de prevención en salud. O sea, nosotros no queremos llegar tarde, queremos llegar a tiempo. Entonces es muy importante concientizar en todos los ámbitos, así como ustedes hacen, en los colegios, médicos, y que sean en todas las etapas de la vida, ¿bien? Niños, adultos, adolescentes. Eso es un punto importante. Lo que vemos en el hospital es un montón de alteraciones refractivas, ¿bien? ¿Cómo sería eso? De que no ven bien ni de lejos ni de cerca, atismatismos, estrabismos, hay mucho. Tenemos una realidad en que en la parte pública no lo podemos resolver actualmente, se tienen que derivar, pero bueno, en algún momento lo vamos a lograr. Y hay algunas cuestiones, por ejemplo, el estrabismo o la miopía, que muchos lo descubren tardíamente, es decir, no saben que tienen un problema en la vista. Hay muchas personas que notan eso. Incluso, a ver, estamos diciendo algo pavo tal vez, pero hay memes que dicen, así veo la lluvia yo, así veo las luces de la ruta yo, y en realidad deberían verse así.
Tal cual. Y tal vez ese es el mecanismo para el descubrimiento de que hay un problema, ¿no? Sí. Nunca se descubrió, llegás a los 20 años y te das cuenta recién ahí que tenés ¿Cuándo vas a sacar el carnet de conducir? Claro. Bueno, en realidad lo que sucede es que el niño no sabe lo que es ver bien. Claro. Lo que ve, cree que es normal. Entonces, por eso necesitamos ese control. ¿Y hay cuestiones cotidianas en donde uno pueda prevenir, tal vez uno inconscientemente, tal como hablábamos de las pantallas, tal vez puede haber otras cuestiones más? Claro. ¿Hay casos particulares, así sea a nivel escolar, así sea como para ir detectando cómo el papá en casa puede darse cuenta que su hijo, a ver, en algunos casos, no sé, porque tal vez voltea la cabeza para enfocar mejor con un ojo que con otro, no sé cuáles serían las alertas? Bueno, eso es muy importante. Eso que vos decís es importantísimo. A veces los niños se ponen en alguna postura para poder escribir mejor el cuaderno y dicen, mira, le copia al papá, le copia a la abuela. No, a veces ese niño ve mejor con un ojo, entonces por eso trata de focalizar mejor con ese ojo. A veces cuando salen al sol guiñan algún ojo, entonces les encandila y puede ser que sea un estrabismo que se descompensa con la intensidad de la luz. Cuando a veces solamente para leer se cruzan los ojos, también eso es un problema refractivo y también es un estrabismo que se llama estrabismo acomodativo, hay que tenerlo en cuenta, hay que observarlo. Muchas veces los docentes son los que derivan porque se dan cuenta que se adelanta para poder copiar o que le pide al compañero que le dicte. Esos pequeños detalles y por suerte son alertas y nos mandan, pacientes de tiempo. Confluyen muchas cosas también ahí porque el hecho de leer o no poder seguir un renglón, se puede pensar que es una cuestión de interés oftalmológico o que es una cuestión de ansiedad tal vez. Entonces, o de aprendizaje. Entonces, tal vez termina afectando desde un punto que no es el preciso. Entonces, lo que también hace falta es un estudio integral en donde la oftalmología también esté acentuada en ese punto, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos en el Centro Médico Lisandro La Torre, ¿no? Tenemos un abordaje integral del paciente. O sea, no solamente lo de oftalmología, o sea, pediatría, tenemos evaluación del neurodesarrollo cuando son niños prematuros, es tan importante eso. Y también tenemos psicopedagoga, estimuladora visual, estimuladora temprana, muchas cosas que trabajan para que eso funcione bien, porque a veces etiquetan a los niños de que tienen un problema de aprendizaje. Y hay que recordar eso, el 80% de lo que nosotros aprendemos entra por los ojos. Entonces, si no vemos bien, es difícil. Y en ese punto es importante esta visión justamente de que sea integral. Tal vez uno estaba acostumbrado, no en el caso de los niños de hoy, pero tal vez en la infancia de la gente que nos está viendo, a que iban a un médico determinado, ese médico no tenía una relación más que el diagnóstico de uno anterior que lo haya atendido, no sabemos hace cuánto tiempo tampoco a veces, o un diagnóstico dicho de palabra. Entonces esta cuestión de la medicina ahora, en este punto que es más humanitaria o que ve a la persona como un todo, ¿no? Esa es la idea. Muy importante. Muchas veces no solamente necesitamos anteojos para poder un problema de que se dispersa porque los movimientos oculares son muy importantes para poder fijar un punto. O sea, nosotros necesitamos que los dos ojos miren a la vez un solo lugar para que nosotros estemos atentos y poder incorporar esa imagen correcta. Pero si eso no sucede, porque hay algún microestrabismo que ni vemos o hay una insuficiencia de convergencia, que es lo que generalmente produce en el uso de dispositivos cercanos. Por eso es tan importante esa pausa para poder mirar a lo lejos, porque cuando nosotros miramos a lo cerca, nuestros ojos se entornan hacia adentro un poquito. Si ese entorno se mantiene fijo, se contracturan nuestros músculos y cuando nosotros tenemos que mirar a lo lejos, o quedan fijos para adentro o se contracturan tanto que al relajarse nos van mucho para afuera. Entonces esos son esas descompensaciones que nos llegan a ser un estrabismo en sí, son insuficiencias de las emergencias. Y en la cuestión de adolescencia sucede también que se genera un consumo de pantalla con luz apagada, ¿no? Sí, eso es pésimo. Nunca de noche. O sea, el celular tienen que aprender de que no se lleva a la cama, menos mirar con todo así tapado, que a veces los adolescentes se ponen la sábana y siguen viendo la serie de Netflix, perdón. Pero es así y bueno, eso es lo que más nos altera, no solamente para nuestros ojos, ¿no? Nos altera para la secreción de las hormonas de crecimiento, de buen humor, de poder descansar sanos.
todo eso nos influye, ¿sí? O sea, nuestros ojos perciben la luz Claro. para hacer que nuestro circuito y nuestro ciclo de secreción de hormonas se haga correctamente. Claro, no es algo, no está dicho en vano el proceso que hay que seguir para descansar, ¿no? Claro. Y vos cuando hablabas de que lo que aprendemos lo aprendemos por los ojos en un 80%, hablamos de que recibimos estimulación constante en ese punto. Entonces sí, influye el descanso, influye el humor, influye... Totalmente. Recién hablabas de los casos prematuros. Sí. Y hubo hace un tiempo atrás, teníamos en pantalla, recién compartíamos una imagen, una cirugía que había sido inédita en el Hospital Pasteur. ¿Me querés comentar un poquito de Muy bien. esta? Ahí tenemos la imagen, si no me equivoco es esta. Ay, sí, ahí estamos ya terminando, por suerte. Mira, ¿Cómo? con el doctor, es una cirugía de estrabismo que hemos hecho con el doctor Ranco, Bien. que le mandamos un besito al cielo, nos acompañó y nos ayudó un montón. Sí. Así que bueno, sí, y recuerdo. de prematuros también hacemos el screening, sí, es muy importante porque los bebés prematuros nacen antes de tiempo, entonces cuando nacen antes de tiempo ellos no tienen bien formada la vascularización para un área importante del ojo que se llama retina, Sí. entonces tenemos que acompañarlos en ese proceso en que se formen bien esos vasos, ¿bien? A veces sucede de que esos vasos tienen un stop y no siguen creciendo, entonces hay diferentes grados de retinopatía del prematuro, así se llama, y en algunos momentos hay que tratarlos, ¿sí? Hay que tratarlos para evitar la ceguera, es una de las principales, una de las primeras causas de ceguera infantil reversible, entonces es muy importante estar atentos. Hay un pánico respecto a los prematuros que tiene que ver con respecto a cuando son puestos en incubadores y la iluminación. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es una realidad? ¿Es un mito? Sí, es un mito. ¿Es un mito? Sí, sí, sí. En realidad la lámpara se usa para la lámpara que todos dicen, ay, le quemaron los ojos con la lámpara. No. Claro, es algo que escucho siempre Sí. en ese caso. No, en realidad se usan protectores importantísimos para ponerlos en lámpara y solamente se ponen en esa luz cuando tienen un nivel de bilirrubina muy alto, ¿sí? Entonces Bien. tenemos que bajarle eso con la exposición de la luz. Claro. ¿Y con cuántos mitos toca lidiar justamente en esta profesión? Más allá de este justamente que hablábamos de la incubadora y de algo que suele ser vox populi, como que se repite todo el tiempo y que incluso cuando un niño tiene que ir a una incubadora ya da pánico por esa cuestión. ¿Cuántos mitos hay más? ¿Cuántos mitos más hay que se te vengan a la cabeza en este momento? Uf, no sé, un montón, pero sí, ese es el más frecuente y el que estamos más habituados nosotros, pero el mito de que no, que si le van a dar lentes va a seguir aumentando y va a usar lente toda la vida, no siempre Claro. es así. O sea, sí en la miopía, lamentablemente, la miopía una vez que se diagnostica sigue progresando en el tiempo. La hipermetropía a veces es un defecto de refracción que hace de que vean mal de cerquita, pero también les influye de lejos. Todos los niños la tienen, todos los niños tienen hipermetropía, la tienen que tener porque eso lo protegen. Pero cuando es un poquito más alto de lo que nosotros sabemos que tiene que pasar en cada edad, sí es importante darle el anteojo adecuado para que ese acompañamiento en su desarrollo visual sea óptimo y después se pueden sacar. O sea que no en todos los casos tienen que seguir usando lentes. No siempre. No siempre. Es muy importante. A ver, nosotros aprendemos a ver toda la vida, ¿bien? Claro. Pero los primeros 8 años son muy importantes. Entonces, en ese periodo es que nosotros tenemos que estar atentos para ver si necesitan un apoyo para que todo ese aprendizaje se complete. Se lo tenemos que dar para que después no tengamos problemas más adelante. Claro. Y se viene algo que tiene que ver con respecto al prematuro, ¿verdad? Sí, venimos con la semana del prematuro, entonces tenemos que hacer foco en todos los apoyos que necesita un niño prematuro. Tenemos un decálogo de un montón de derechos que tiene el niño prematuro, Claro. a la alimentación, a los controles oftalmológicos y bueno, un montón porque son como 10. Entonces eso se festejan, o sea, se hace una semana entera de concientización a la sociedad y sobre todo a los padres de niños prematuros para que sepan dónde estamos parados y cómo podemos trabajar para ayudarlos. Claro, y en ese punto, al abordar la cuestión pediátrica, es muy importante también el área de contención en este punto, ¿no? Sí, sí. Es decir, en cierto punto son una familia, que es un grupo familiar el que es paciente. Es tan importante y no se habla nunca, pero hay una psicóloga que trabaja en el Centro Médico Lisandro La Torre que atiende a todas las mamás o a las familias que necesitan un apoyo pre y peri y postnatal o postparto, como quieran decirle,
Y es importante, nunca una mamá ni una familia espera tener un bebé en una incubadora, ¿sí? A Claro. no ser de que sea un Sí. embarazo de alto riesgo y ella Sí. esté hablado. Entonces, llegar a ver ese bebito chiquitito, lleno de mangueras, es muy Claro. traumático muchas veces. Entonces, a veces está bueno decir, necesito que alguien me ayude Claro. y por suerte tenemos personal capacitado. Y en este punto, respecto a los niños que tal vez se cree que padecen una cuestión visual, pero no es así. ¿Cómo se hace para explicar en una cuestión o en una sociedad en donde todo el tiempo sentimos cuando vamos al médico que hacen 15 estudios? Claro. Entonces uno termina sintiendo que, me reviso un poco, si voy al traumatólogo no me pidió radiografía, ¿por qué no me pidió? ¿Cómo es justamente explicar esta cuestión de lo que es necesario y lo que no es necesario cuando el padre a veces es el que Pide más. pide más o quiere recomendar o Bueno, eso es siente que lo importante. atendieron mal porque faltó tal estudio que le hicieron a Pedrito que vivía en la otra cuadra? Bien, las comparaciones siempre están, ¿no? Claro, Pero es importante hablar mucho con la familia, explicar para qué es cada cosa. O sea, no todo necesita un estudio cuando nosotros sabemos clínicamente cómo está ese niño o cómo está ese paciente, ¿no? Yo también atiendo a adultos, entonces, sí, pero sí es importante apoyarse en esta era de tecnología sí, para esto mismo que vos decís, o sea, porque a veces nosotros sabemos cómo está el fondo de ojo si lo hacemos así, pero si le hacemos una foto de ese fondo de ojo, nosotros se lo podemos mostrar al paciente diabético, por ejemplo, y decirle, claro, mira, tenés esta lesión, cuídate, porque si no vamos a tener más lesiones y sí vamos a necesitar láser. Entonces es una manera de comprometer en la misma terapéutica que nosotros vamos a indicar al paciente para que entienda dónde está parado. claro. Pero sí, o sea, es hablar, hablar, Sí, hablar. Lamentablemente estamos en un tiempo en que la salud no está tan bien. claro, Entonces, bueno, a veces las consultas son medias rapiditas claro. y bueno, se ve lo principal, lo que viene el paciente a tratarse y si se ve que hay alguna complejidad, bueno, sí, se deriva, se hace un estudio y si no, se resuelve en ese momento. Bueno, hay que Claro. contarle. Y en el ¿Por qué? punto de los adultos, justamente, tal vez hay un adulto, una persona de 35 años, por ejemplo, que se encuentra, que ve perfectamente, que no tiene ningún problema, que yo, gracias a Dios, veo muy bien. Esa persona, de igual manera, está gastando su vista, ¿no? Claro. Entonces, ¿hay alguna recomendación para aquellas personas que no padezcan nada, pero que a la larga tal vez sí, no, Bueno, es no? que a mí me pasa muchísimo en el consultorio en que sí, está todo bien, no sé, porque ven hasta la última fila del cartel, está bárbaro, no van a necesitar lentes, pero sí hay algunas cuestiones como el ojo seco, hay Claro, algunas alteraciones en el borde de las pestañas, hay unas glandulitas muy importantes que se deterioran, entonces los podemos tratar a tiempo para no tener un ojo seco crónico que nos genere lesiones en la córnea y otras cosas. Así que sí, hay un montón de hábitos y claro. tampoco es cuestión de ir a ponerse lágrima porque todo el mundo va y compra las lágrimas Sí, de venta libre sí, y no, o sea, hay una lágrima para cada tipo de ojo seco. Es importante hacer la consulta si se sienten fatigados, ¿viste? Porque siempre dicen, no, sí, me pesan los ojos, me raspan en la sí, noche, tengo el ojo rojo cuando llego a casa. Bueno, por algo es. claro. Tenemos una ciudad en que tenemos un montón de alergias oculares, Sí. eh, así que muchas veces en este periodo de alergias el ojo sufre, ¿no? También lo padece porque raspa, pica, y eso lleva a un ojo seco crónico porque se enferma. ¿Y cómo es esta cuestión justamente de automedicarse o de autorrecetarse? Me ha tocado ir a lugares turísticos donde encontrás lentes que Así. están los de sol y abajo uno que dicen 0,25, 0,75. ¿Cómo se maneja la gente respecto a eso? Los lentes de mi abuela tenían tal aumento, entonces a mí me van a servir también, o los voy a usar, o qué sé yo, una pareja le presta a la otra sus lentes porque tal vez estén sintiendo lo mismo. ¿Cómo se da esas cuestiones? Bueno, es bastante frecuente porque a veces es una necesidad de suplir rápidamente, Claro. solucionar ese problema.
decimos, con esto vas a ver bien. Y no ven bien, porque después están tan acostumbrados a usar ese lente de mucha más graduación que tenemos que ponerle como una lupa, porque están acostumbrados a mirar así. Claro. Y no está bueno para tu ojo. Claro. En ese punto, en cualquiera de los dos casos, o sobre todo en la cuestión de los lentes para el sol, es que no son para una cuestión son una cuestión meramente estética. No. Que cuál me queda mejor. Es más, no debería ser así, tenemos que ser muy conscientes de eso. Bien, es más, el anteojo puede ser totalmente transparente, pero tener el filtro solar adecuado, el filtro UV que corresponde, también puede ser. Lo que pasa es que es mucho más cómodo ir con algo más oscuro para poder abrir mejor el ojo. Y hay una enfermedad que se llama maculopatía relacionada con la edad, en que obviamente que hay algunas personas que tienen más predisposición, sobre todo las personas de raza blanca, ¿sí? Las mujeres están más expuestas a esta maculopatía y que se genera por la exposición a la luz del sol también, ¿sí? Eso lo predispone mucho más todavía. Claro. ¿Bien? Son factores de riesgo que se verán, que después se manifieste esto. Entonces por eso es importante usarlos. Estamos hablando de un filtro importante, sin importar si es más oscuro, si es más clarito Claro. el lente, ni ninguna de esas cuestiones. Claro. Y en el caso de la vista, y en el caso de los lentes, estos que vienen con un aumento, es increíble el mercado que existe de eso y el hecho de que cualquiera lo pueda vender en cualquier lado y que no exista un control respecto a esto que sea tajante, ¿no? Porque existe, lo que pasa es que es difícil que llegue a abarcar todos todo. lados. Está el Colegio de Ópticos Sí. de la provincia de Córdoba, que bueno, hizo muchas multas acá en Villa María en un momento por esta cuestión, pero bueno. Hablamos del Festival de Peñas con el recorrido peñero. Y en ese punto, bueno, sí, imaginamos que es inabarcable como en su momento fueron los discos y los CD truchos y todas esas cuestiones, pero ¿se puede tomar como un falso ejercicio de medicina eso? No de la medicina porque no tiene una receta. Bien. Porque nadie se lo recetó. Claro. Es el paciente que va y lo busca, o la persona que va y lo compra. Pero sí, está sancionado por el Colegio de Ópticos. Ellos tienen una lucha importante contra todo esto. Claro. Y en ese punto, ¿hay una cuestión genética respecto a hombres y mujeres que sean más proclives a padecer determinada patología? Bueno, viste, de la maculopatía relacionada con la edad es mucho más frecuente en mujeres, pero también puede suceder en hombres. Sí, siempre hay algo, pero todos los vicios de refracción pueden estar en mujeres, varones, niños, niñas. No hay algo muy marcado. Hay respecto volvemos a lo que tiene que ver con lo pediátrico y a lo de la miopía. La pandemia fue un quiebre, ¿no? Se acentuó. Pero existía desde los 2000 hacia ahora una tendencia marcada ya respecto a eso. ¿Se aceleró lo que venía pasando? ¿Eso fue lo que sucedió? Bueno, en realidad, desde antes del 2020, Asia y China tiene un montón de pacientes miopes. Bien. Y se preocupan mucho por eso, investigaron un montón y eso sabemos que va a ir en aumento. Antes de la pandemia, la Academia Americana de Oftalmología había supuesto que el 50% de la población del mundo iba a ser miope en el 2050. Bien. Entonces, por eso es que la progresión de la miopía sea elevada o sea muy alta, ¿no? Porque sabemos, a ver, ¿de qué miopía estamos hablando? Hay dos tipos de miopía. Hay una miopía que comienza antes de los 6 años, ¿sí? O a los 4 años o a los 2 años, que es una miopía de inicio altísimo, ¿sí? De 4 dioptrías, 6 dioptrías, y que generalmente es genética y que a veces está asociada a algunos síndromes. Pero nosotros, ¿de cuál nos vamos a ocupar? De esa miopía que inicia en la edad escolar. Bien. Porque es la miopía que tiende a seguir progresando hasta los 26 años. Bien. La otra miopía, la patológica, queda ahí. No va a seguir aumentando por más que haya sido muy alto el inicio. Bien. Entonces, esa es la que a nosotros nos ocupa y por la que seguimos investigando un montón. Se hicieron trabajos de investigación antes de la pandemia
en estos países y en Europa sacaron diferentes ayudas ópticas con tratamientos especiales en la periferia para evitar la progresión importante de la miopía. Y logramos de que con esos ayudas ópticas disminuya más o menos un 40% de lo esperado que va a progresar un paciente. Un montón. Muchísimo asociado a otros tratamientos como gotas farmacológicas que se pueden colocar, logramos más o menos un 70% menos de progresión total de la miopía que tendría ese paciente. Entonces, por eso es tan importante tratarse desde el momento, desde el día cero. Sabemos también de que la miopía tiende a progresar casi 1,5 dioptrías el primer año de diagnóstico. Entonces, lo ideal es que cuando se diagnostique ya sepamos todas las opciones que tenemos para evitar esa progresión. Bien. Desde julio del año pasado, no, de este año, desde julio de este año, por suerte, laboratorios argentinos producen esos lentes. Ah, buenísimo. Sí, bien. Eso nos ayuda un montón. Y respecto a los bebés, antes de comenzar con la utilización del lenguaje, antes de que hablen, ¿cuáles son las alertas que tienen los padres como para darse cuenta de esto? Porque si bien tenemos un bebé que hace poco tiempo conoce el mundo o se conoce a sí mismo porque va conociendo sus extremidades, su entorno, esas cosas, ¿hay algunas alertas como para ir teniendo en cuenta respecto a eso? Bueno, un niño que no mira, que no fija su visión, ¿sí? Los bebés cuando apenas nacen no tienen todavía el control motor de sus ojos, o sea, no saben mirar acá, allá, miran, pero a veces se desvía el ojito para arriba y para abajo. Eso hasta el 6º mes podemos pensar que es normal, ¿bien? Después del 6º mes, si ese niño desvía sus ojos, hay algo que está mal. Después del 6º mes. Del 6º mes. Si temblequea su ojito, significa que no puede fijar un punto para poderlo verlo nítido, ¿bien? Hay una parte del ojo que se llama mácula, que es la parte que es como nuestra brújula, ¿sí? Si eso está bien desarrollado, nosotros vamos a tener los ojos derechos. Bien. Y bueno, eso muchas veces hay niños que no aprenden a caminar, no porque les falte algo motor, sino porque no ven el entorno. Claro. Las últimas dos. La primera era consultarte sobre lo que es el ojo vago, ¿se le dice así? Sí, el ojo vago. Tiene un nombre clínico. Ambliopía. Ambliopía. Que también es algo que es más frecuente de lo que uno imagina, ¿no? Sí, porque un ojo ve muy bien. Entonces ese ojo que ve bien hace pensar de que vemos muy bien todo. Y el problema es cuando ese ojo ve tan bien y el otro ve un poquito menos. Claro. Como dijimos recién, los primeros 8 años de vida son los más importantes. Entonces nuestro cerebro sabe de que en esos primeros años de vida tiene que estimular el área cerebral de la visión. Sí. Y comienza a comparar cómo ve un ojo y cómo ve el otro, y cuando ve que uno ve muy bien, prefiere que ve bien. Claro. Como nosotros cuando vemos algo rico, preferimos comerlo rico. Sí. Entonces eso mismo hace nuestro cerebro, prefiere un solo ojo y el otro lo deja de estimular. Bien. Y ese dejar de estimular significa que cada vez sea más grande esa diferencia de visión. Claro. Entonces ese es el punto. Tenemos que tratar de hacer los controles en el momento adecuado para poderlo detectar a tiempo, prevenir de que esa diferencia de visión sea muy importante, y si fuese una ambliopía, hay diferentes tratamientos, parche o una terapia dicóptica nueva que existe desde el 2021, que es mucho más atractiva que ponerse el parche, porque lo ideal que tiene que suceder es que usemos los dos ojos a la vez todo el tiempo. Bien, y en ese punto, estas cuestiones o cualquiera de las otras influyen más allá de la visión, ¿no? Decimos que voltear la cabeza hacia un costado durante un tiempo muy prolongado genera cuestiones a nivel columna vertebral, o sea, hay más cuestiones que no es meramente... Lo que hoy puede ser un problema de visión, mañana puede ser una problemática de otro interés y también que puede ser irreversible en algunos casos. Sí, y conductual. Póngete a pensar de que nosotros necesitamos de los dos ojos para ver una imagen íntegra, ¿bien? Sí. Para poder ver en volumen y calcular distancia necesitamos de los dos ojos viendo perfectamente la misma imagen, ¿sí? Porque si una imagen va muy nítida y la otra cuando se quiere unir no se puede unir, ¡pum!, la descarta. Entonces hay niños que tienen problemas o sea, tienen dificultades en los deportes,
para poderse integrar a algún trabajo diferente en la vida también, eso después influye, si quieren ser conductores de camión, de avión, ni hablar, Claro. todas esas cosas alteran. Y aparte es imagino lo difícil que es a veces el hecho de recetar y de trabajar durante las infancias, porque están más expuestos, el grupo de pares también le hace sentir, Sí. tal vez los filtros son otros, las cuestiones son otras, así que es una tarea constante para que se pueda sostener ese tratamiento, ¿no? Debe ser No es en fácil. algunos casos No complicado. es fácil de que el niño acceda a tener un parche 4 horas. Claro. Siempre decimos de que no lo lleve al colegio, pero bueno, tienen que ser 4, 3 horas en el día, tapándose ese ojo. Es difícil ver con el ojo que ve mal, ¿no? Porque Claro. cuando nosotros tapamos el ojo bueno, entonces en ese momento se siente incómodo, no puede calcular la distancia, algunos no pueden ni siquiera seguir el renglón hasta que empiezan a ganar. Claro. Por último, también estás en la cátedra de oftalmología en la Universidad Nacional de Villa María. ¿Cómo es el panorama ahí? Hermoso, muy bien, los chicos son muy comprometidos con ellos. Hicimos la campaña de ambliopía de este año, que se llevó a cabo en la Medioteca. Vimos 220 pacientes, niños, de la ciudad de Villa María. Bien, buenísimo. En ese punto, ¿es marcado el interés de los jóvenes por esta rama de la medicina? ¿Has notado que con el paso del tiempo, tal vez en algunas carreras, lo que hemos estudiado, algunas carreras que no son muy populares, vemos que somos pocos al principio y que cuando terminamos somos menos todavía? ¿Se marca un interés desde que empezó a ponerse en acción la carrera en Villa María? Sí, tenemos muchos alumnos. Este año tuvimos como 45 en la materia nuestra de oftalmología, que es muy cortita, dura 2 meses porque está dentro de una materia que se llama especialidades médicas. Sí. Y bueno, ellos se comprometen, estudiaron un montón. Y bueno, lo mejor es esto, ¿no? Que tuvieron ese compromiso con la sociedad de participar. Y es lo que nosotros queremos, que entiendan que la prevención es el punto. O sea, nosotros, si llegamos a una enfermedad, llegamos tarde.